terminando. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 15. Capítulo 15 de Romanos. Vamos a leer hasta el 21, después vemos si seguimos. Gracias. Amén, hermano. Leemos alternadamente entonces. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues vimos que Cristo Jesús vino en su siervo de la justicia para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a Abraham. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alabarás gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero yo soy uno de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, Para hacer el niño de Jesucristo a los gentiles, ministrar el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no salía a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y corazón. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Todos juntos. Sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Aleluya, gloria a Dios. Estamos acá en este tema, hermano, que está la carta a los romanos, a la que Pablo le escribe a esa iglesia en Roma, a la cual él nunca había ido, no los conocía, ¿no es cierto? Pero les escribe, amén, porque tenía noticias de ellos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y bueno, como vimos al principio de la carta, enfocó muchos temas, amén, hasta que llega un tema puntual, un problema puntual que había allí en la iglesia de Roma, amén, gloria al Señor, que estaba conformada, ¿no es cierto?, por creyentes gentiles, amén, y creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pablo mismo era un judío que se había convertido al cristianismo. Pero había problemas allí, ¿no es cierto?, que, como habíamos dicho, de esos temas que hay en la iglesia muchas veces, que hay siempre, hermanos, ¿no?, de cosas que se dice que tienes que hacer esto, que no tenés que hacer esto,
la Biblia. Y no está claramente, ¿no es cierto? Entonces, a ese tema se refiere Pablo en estos capítulos 14, 15, en el 15, acá que vamos a ver, ya está terminando ese tema, como que es la conclusión, ¿no es cierto?, de ese tema. Amén. Y bueno, como acá Pablo le dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Pablo en este momento divide a la iglesia entre fuertes y débiles. ¿Quiénes eran los fuertes? Los que habían aceptado en su mente, en su corazón a Cristo, ¿no es cierto? Y su mente se había abierto y no estaban atados a no hagas esto, no hagas lo otro, a no ser cosas que Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Que es malo. Amén, gloria al Señor. Si alguien le decía, un hombre dice, bueno, ¿qué le parece, pastor, si me voy a casar con mi novia, pero nos vamos a vivir un tiempo juntos para ver si andamos y después si vemos nos casamos? ¿Qué le dice Pablo? No, eso no se hace, eso es concubinato, usted tiene que casarse. Amén, eso es lo que manda Dios. Esas son cosas claras, no robar, no adulterar. No, dice, bueno, yo tengo mi familia, pero ya mi esposa no me agrada, voy a andar con otra. No, eso es adulterio, eso son cosas que están claras en la palabra, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas, ¿no es cierto?, que va a la conciencia, que va, ¿no es cierto?, al dominio propio, y como acá Pablo habla, ¿no es cierto?, que los que han llegado a esa madurez, porque todos empezamos débiles, ¿no es cierto?, y vamos avanzando y todavía nos quedan cosas de debilidad y cosas de fortaleza, algunos más, otros menos, pero Pablo acá, ¿no es cierto?, exhorta a aquellos, ¿no es cierto?, que han superado ciertas cosas, estos traumas o cosas que tenían antes, ¿no es cierto?, que sepan entender a los débiles y no ser retropiezos y no sentirse mejores que los otros, porque ¿saben cuál es el problema también de los débiles? Es que ellos no se dan cuenta que son débiles y piensan que son fuertes. Entonces, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Te contaminás? Si allí te contaminas, ¿y cómo vas a comer eso? Te contaminas y piensan que son más espirituales, ¿no? Porque los otros son mundanos. Entonces hay que establecer, ¿no es cierto?, una armonía. ¿Amén? Pero una cosa acá que quería ver antes de seguir con este capítulo 15 es el versículo 22 del capítulo anterior, cuando, hablando también de los fuertes y de los débiles, Pablo hace una pregunta: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Hermanos, ¿qué entienden ustedes cuando dice tenla para contigo delante de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos nosotros esa palabra? Tenla para contigo delante de Dios. Yo tengo fe para hacer algo y la otra persona no, que no lo Y no estoy presionado. Yo entiendo, hermanos, que acá Pablo le dice, porque el problema puntual que tenían los romanos, nosotros ya no tenemos ese problema, pero era de la carne, ¿no? De que había los judíos convertidos, ¿no es cierto?, estaban acostumbrados a comer ciertas carnes eran inmundas, ¿no es cierto?, gloria a Dios, que había sido sacrificada a los ídolos, bueno, todo eso, gloria a Dios. Entonces yo entiendo que acá Pablo le dice, bueno, tú tienes fe, sabes que puedes comer carne, que todo es santificado por la oración, tenla para contigo delante de Dios. Yo entiendo que Pablo dice, bueno, te dejan de comerte la chuleta, anda a tu casa y te la dejan en el pero no seas de tropiezo para aquel que es débil. Si aquel otro piensa que tiene que comer verduritas nomás porque le parece que se contamina, no seas de tropiezo, déjalo, pero no fomentes. Yo entiendo que Pablo quiere decir así, no fomentes, no te dejes ahí haciéndote el gran espiritual, ¿no es cierto? ¿No? Y ahora nosotros, porque nosotros no tenemos la problema de la carne, del lechón ni nada, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otro problema puede haber? Que para otro es malo y para otro no es malo. Y yo pensaba, vayan imaginando y para hacer de bendición. Pero por ejemplo, a alguno le gusta el fútbol, ¿no? ¿Y qué tiene de malo correr atrás de una pelota? Es un deporte. Pero para otros, yo pienso que no está malo el deporte, sino el ambiente que hay ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que Pablo dice, bueno, ¿te gusta el fútbol? Como fue Pablo decía, no seas de tropiezo para aquel que piensa que está mal. Mira, no tranquilo en tu casa, no lo invites, no te saques una foto con una boca así, gritando gol y con la camiseta del cuadro que te gusta. Yo entiendo que Pablo quiere decir eso, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas hay, ¿no? No voy a invitar a mi hermano, vení, vamos a mirar partidos y yo sé que el otro le cae mal.
¿Qué otra cosa puede ser? Sí, hermana. Y no faltes al culto por mirar un partido. ¿Eh? Y no faltes al culto por mirar un partido. Claro, eso también. ¿no es Eso cierto? capaz el 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se desvíe. Amén, amén. Si Eso. no pasa nada de eso, hacelo. Amén. Si no soy un tropiezo, no dejo porque Dios es lo más importante, ¿no es cierto? Dios es lo principal para mi vida, lo demás es secundario. Siempre Dios tiene que ser lo más importante. Pero también, ¿no es cierto?, cuánta gente que pasa así, ¿no es cierto? Eso está mal. Amén. Gloria al Señor. Imagina usted otra cosa, puede ser mirar televisión, hay gente que no mira, que no tiene, ¿no es cierto? Bueno, lo vas a invitar a tu para tener el televisor prendido allí para molestar, ¿no es cierto? Tantas cosas así. Ahora, hermano, hay, ¿no es cierto?, que tiene que haber una armonía, porque tampoco los débiles van a gobernar la iglesia. ¿No es cierto? Ay, no, aquello no me gusta porque fulano le gusta. No, tiene que haber una armonía y entre los dos entenderse y los fuertes, ¿no es cierto?, tratar de ir haciendo que los débiles se vayan fortaleciendo, no correrlos, ¿no es cierto?, sino que vayan fortaleciéndose, pero siempre va a haber débiles y siempre va a haber fuertes. Pero que Dios nos ayude a nosotros, ¿no es cierto?, a tratar de guardar esa armonía y entendernos, como después dice más abajo, estar en armonía, ¿no es cierto? Sí, hermana, que Dios... Y también, por ejemplo, no es lo mismo una persona que vive sola como yo, que los que viven con inconversos. Tampoco puede decir al inconverso, no mire esto, no hagas lo otro. Claro, eso es otro tema, ¿no es cierto?, de querer hacer a los inconversos, ¿no es cierto?, que vivan como cristianos. A veces en la misma casa uno tiene que soportar tantas cosas. A veces, bueno, respeta un poco. Yo tengo mi tiempo de orar, tengo mi tiempo de leer la Biblia, bajá eso, ¿no es cierto? Pero hay muchas situaciones, cada uno sabe en su casa cómo se maneja, ¿no es cierto? Pero siempre tratar de dar la gloria al Señor y que el Señor ocupe el primer lugar, porque sabemos que la bendición que cae en una casa y alcanza, amén, a los que viven allí, aunque no sean creyentes, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo que, no solamente el fútbol, sino todo lo que se deje de congregar, por ejemplo, el deber del cristiano como miembro, por ejemplo, con el que no tiene compromiso, bueno, ya Dios lo juzgará, pero faltar por cualquier otra cosa que también eso está mal. Amén. Amén. Pero sí que Dios, ¿no es cierto?, ponga en nuestro corazón ese sentido de responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Porque a veces los bautizamos y nos siempre damos pasos digamos, obediencia al Señor, y después vamos fallando en cosas que somos responsables que nosotros mismos, ¿no es cierto? Dimos ese paso, ¿no es cierto?, y comprometiendo que vamos a ser fieles al Señor, y no que cualquier cosita después no salga, ¿no es cierto?, porque en cambio el Señor, no sé si no es linda la palabra rutina, pero hay una rutina del cristiano, ¿no es cierto?, de ir a la iglesia, de guardar su mandamiento, de servir, de ponerle a Dios en primer lugar. Amén. Quiero decir, me refiero a eso porque el que está mirando, sea de la familia o sea un hermano de la iglesia, se quedó por tal cosa, ya podemos ser el tropiezo para eso. Tantas cosas hay que el Señor tiene, que a veces uno de nuevo lo hace y no sé, después vamos durando, porque somos débiles. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces nos enfermamos y a la hora del punto tenemos que ir al médico o a primer auxilio? ¿No es cierto? Nos pasa, nos ha pasado, ¿no es cierto? Y después me digo, ¿por qué si tengo que estar 3 horas o más esperando? Voy a la iglesia y después voy allá y de repente en el culto se empieza a sanar. Amén. Pero son cosas, ¿visto?, que tenemos que experimentarlas, vivirlas para ir superando esas debilidades, porque son debilidades y el enemigo aprovecha, ¿no es cierto? Porque si podemos estar, y se espera más de 2 o 3 horas, ¿no es cierto?, en el primer auxilio, y no es lo que dura un culto, amén, pero que Dios nos ayude, amén, gloria al Señor, aleluya. Bueno, entonces comienza acá en el capítulo 15, que era una carta de corrido, ¿no es cierto? Dice aquí, así que los que somos fuertes debemos soportar. Ahora esa palabra soportar, no sé en qué sentido la dice acá, porque hay 2 maneras de soportar, soporto, ¿no? Lo más que no lo trago. No sé si quiere decir en esa manera de soportar, ay, alguien ese pesado que dice que no haga esto, que no haga lo otro.
Pero debemos. Ahora, puede ser esa palabra soportar de ser un soporte. Amén. Ya, de mantenerlo, de levantarlo, de ayudarlo. Tener paciencia, ¿no es cierto? Aleluya. La flaqueza, dice, de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ¿qué sería agradarnos mismos? Yo soy el que estoy bien, este pobre tiene tantas cosas raras, ¿no es cierto? Viene con tantas ideas. Yo sí que soy maduro, yo sé que soy espiritual. Y dice que no debemos agradarnos a nosotros mismos. No debemos olvidar, hermano, de donde el Señor nos sacó. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y esto, hermano, ¿no es cierto? Eso de esta palabra que dice, y no agradarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Quiere decir, significa tener en cuenta solo nuestras necesidades y no juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? El agradarse a sí mismo es pensar solo en mí. Y los demás tienen más problemas que yo y más cosas, pero no, solo yo importo. Eso es agradarse a uno mismo, pensar en uno mismo. Y uno tiene, hermanos, que examinarse a uno mismo. Y la Biblia habla mucho, ¿no es cierto?, de examinarnos a nosotros mismos. Entonces, para ver, tener ese tiempo y examinarnos a nosotros mismos no es una cosa rápida, no es una radiografía así que ahí se ve el problema. Examinarnos a nosotros mismos delante de Dios y ir a la presencia de Dios. Buscar un tiempo con Dios. ¿Y cómo buscamos ese tiempo con Dios? Bueno, tenemos que hacerlo, hermano, de alguna manera. No es esa oración rápida de mañana antes de ir a trabajar, no, es una oración en un momento del día. Pero siento que yo tengo que examinarme, estar delante de Dios, empezar a hablar con Dios. ¿Dónde hago eso? Bueno, Dios sabe la comodidad que tengas en tu casa. Uno puede decir, bueno, pues yo qué voy a ver si dormimos todos amontonados allí, que ¿dónde voy a hablar? Bueno, la cocina, el baño, el auto, la camioneta, el camión, el tractor, en algún lado yo puedo estar a solas con Dios, ¿no? Y hablar con el Señor, examinarnos, ¿cierto? Señor, muéstrame, hay cosas que estoy haciendo, tengo decisiones para tomar, ¿qué me está moviendo a tomar esta decisión, Señor? Muéstrame, es mi avaricia, mi ambición, es orgullo, es el Espíritu Santo tuyo que me está moviendo. Y para que Dios nos hable, hermano, tenemos que buscar ese tiempo, amén, y quebrantarlo delante de Dios y llorar delante de Dios. Yo, mientras me meditaba en esto y pensaba, hermano, que en esa búsqueda de Dios y en escudriñarnos a nosotros mismos, en examinarnos a nosotros mismos, porque de repente nos miramos así, estamos perfectos, no tenemos ni... Pero cuando nos ponemos en la presencia de Dios, que Dios nos examine, que Dios mire dentro de nosotros, que Dios nos guíe, que Dios nos muestre. ¿Por qué estás tomando esta decisión? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué? Y Dios empieza a llorar delante de Dios. Y yo pensaba, hermano, que las lágrimas limpian el camino para llevarnos a Dios. Las lágrimas limpian nuestro camino para llegar a Dios. Para que Dios nos muestre, para que Dios nos guíe, para que Dios nos muestre realmente cuáles son las intenciones de estas actitudes nuestras, de esta actitud mía, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que me mueve a hacer tal cosa, a hacer la otra, a hablar de una manera, a tratar de otra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me mueve? Y ¿saben que siempre en la Santa Cena se lee, ¿no es cierto? El pastor lee aquí de Corintios, ¿no es cierto? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y ese examinado, hermano, no es solo para la Santa Cena, es todos los días. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Es decir, que evitamos la varita de Dios cuando nos examinamos a nosotros mismos. Y el Señor, me estaba equivocando, me estoy equivocando, ayúdame, perdóname. Entonces no seríamos juzgados, dice. Pero hermano, ¿sabe que la Biblia habla de tres juicios? De tres juicios, ¿no es cierto? El juicio, este que les digo, de examinarnos a nosotros mismos, como dice Corintios, se llama el juicio propio. Yo y Dios, yo me examino, yo me juzgo delante de Dios. Así, honestamente delante del Señor. No aparento, porque delante de Dios no valen las apariencias. ¿No es cierto? Ese es el juicio propio. Después está el otro juicio, a lo que hablamos hace poquito, que fue la semana pasada, del juicio Bema o el tribunal de Cristo. Para que nosotros podamos llegar al tribunal de Cristo, van a llegar todos los salvos y van a recibir recompensa conforme a su labor. Primero tenemos que haber pasado por este juicio propio. ¿Amén?
Si hacemos ese juicio propio cada día, o todas las veces que tengamos oportunidad, vamos a llegar seguramente al juicio breve, delante de la presencia de Dios. Y no vamos a ir al juicio final, porque ahí van a ir todos los perdidos. Yo digo, qué importante, hermano, amén, es examinarnos a nosotros mismos. Y yo recordaba, ¿no? Porque a veces ponemos tantas excusas, que yo no tengo dónde orar, que no sé. Y recordaba cuando conocimos al Señor, que fue en la casa de unos hermanos, mi esposo, que eran pastores, y vivían para afuera, donde es Menafra ahora, ¿no es cierto? Ese lugar está orado, el bendito se oró, años esos hermanos. Y ellos tenían un pequeño tambo, y saben que el tambo tiene que salir temprano, conocían mucho salir temprano, buscar las vacas, ordeñar las manos, ¿no es cierto? Para que después cuando la leche esté pronta, cuando pase el camión. Y él decía, yo tengo mi altar allá en el campo, allá en un árbol, dice, yo tengo una rueda de camión, y allí es mi altar. En las madrugadas se levantaba antes, ¿no es cierto?, antes de buscar las vacas, amén, y allí tenía su altar. ¿Y cuántas veces se habría examinado allí? En esa soledad, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tenemos que buscar nosotros? Amén, porque a veces queremos que hablar con uno, hermano, y cuántas veces el fruto del Señor prepara que quedemos solos para examinarnos, amén, y buscar al Señor, ¿no es cierto? Y como dice acá, no agradarnos a nosotros mismos, que somos los únicos que sufrimos, que somos los únicos que tenemos problemas, amén, que Dios nos ayude. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, amén. No voy a hacer algo que haga tropezar a mi hermano, siempre estar agradándole, amén, en lo que es bueno, para que el otro sea edificado, sea fortalecido, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque dice el 3, ¿no? Acá da la razón de por qué nosotros debemos actuar de esa manera. ¿Por qué siempre yo tengo que ser la víctima? ¿Por qué yo siempre tengo que dar el ejemplo? Bueno, acá dice, ¿no es cierto? Cada uno en el 3, ¿no? Porque dice, ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén, gloria al Señor. Cristo mismo, ¿no es cierto? Él sufrió porque Él vino a hacer la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Y en un momento al día de la cruz Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba dispuesto, pero después todo lo que le decían, los golpes, los insultos, aún cuando estaba en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, haz los milagros que hacía, tantas cosas, vituperio, escupida, tantas maldiciones, ¿no es cierto? Todo caía sobre Él, pero era para el Padre, ¿no es cierto? Pero Él lo soportó por amor. Si Él soportó todo eso, nosotros ni la centésima parte vamos a pasar de lo que pasó Cristo, menos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas a veces, ¿no es cierto?, aquellos que leemos la Biblia todo el año, ¿no es cierto?, y empezamos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, y hay cosas que son interesantes y hay cosas que uno las va leyendo, ¿no es cierto?, pero parece que no nos aportan. Pero, hermanos, son cosas que se escribieron y se escribieron para nuestra enseñanza, algo tienen, ¿no es cierto? Y hay historias de vida, ¿no es cierto?, allí, que son un ejemplo, y uno sabe cómo le fue cuando decidió seguir a Dios y ser fiel al Señor, y cómo le fue cuando decidió no ser fiel al Señor, y tantas cosas, visto que nos enseña la palabra de Dios, y cuánto consuelo, ¿no?, como dice acá, ¿no es cierto?, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Y qué precioso, después más adelante, en el versículo 13, el apóstol también habla del Dios de esperanza. Aleluya, qué maravilloso, hermano, es tener a ese Dios de esperanza. Y cuando dice Dios de esperanza, no quiere decir que Dios tenga esperanza también. Dios es el Dios de la esperanza. Amén. Él es el Dios que da esperanza. Y busqué atrás en la Biblia la concordancia de la palabra esperanza y cuánto la nombran los hijos de Dios. Qué maravillosa es la esperanza del Hijo de Dios. Los que están sin Dios no tienen esperanza. Ellos a veces dicen, tengo la esperanza de tal cosa, pero es como confiar en la suerte o cosas así. La esperanza que tenemos en Dios es una cosa firme. Aleluya. En Efesios dice que nosotros antes estamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Es decir, que el que no tiene a Dios no tiene esperanza. Y yo busqué en el diccionario qué quiere decir esperanza. Dice, es la expectativa confiada
y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Esa es la esperanza de las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. Aleluya, qué maravilloso. Y yo leía de algunos salmos cuando habla del Dios de la esperanza. Él es mi esperanza, no resbalaré. Él es mi... Pero tantos hermanos hablan de la esperanza. Es maravilloso, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Pablo, ¿no es cierto?, también fue acusado por la esperanza, dice, acerca de la esperanza, amén, me están haciendo esto, decía cuando era acusado. Y en Corintios Pablo dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, que estando en esta vida necesitamos esperanza, amén, en las cosas que Dios nos ha prometido, en la vida eterna. Cuando lleguemos ya no vamos a necesitar la esperanza, seguirá siendo, ¿no es cierto?, el amor, amén, porque Dios es amor. Gloria a Dios, aleluya. Y también Pablo, ¿no es cierto?, dice a los tesalonicenses, ¿no es cierto?, que cuando pierdan un familiar, pierdan un ser querido, dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aleluya. Qué maravilloso, ¿no?, la esperanza que Dios da. Aleluya. La esperanza, también allí en Tito habla de la esperanza bienaventurada. Amén. La esperanza de que Cristo venga a buscarnos. Esa es la esperanza bienaventurada. Gloria a Dios. Y después el apóstol Juan también en su epístola habla, ¿no es cierto?, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Amén. Tenemos la esperanza de que Cristo venga a buscarnos, tenemos esperanza en la vida eterna, tenemos esa esperanza de estar con el Señor. Entonces sí que nos vamos purificando día a día porque tenemos esa esperanza. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Y dice el versículo 5, amén, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese Dios, hermano, amén. Digo, no tengo paciencia para aguantar a esta, no tengo paciencia para aguantar a este. Bueno, el Dios es el Dios de la paciencia, es el Dios que da paciencia. Amén. Gloria a Dios. Y da también, ¿no es cierto?, de consolación. Amén. Nos conforta. Aleluya. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, que Él produce que haya armonía. Amén. En tantas cosas diferentes que piensan de una manera, otro de otra, pero en las cosas principales, en lo que lleva a la salvación, en eso estamos todos de acuerdo. Hay distintas cosas, a veces, hermano, y ¿saben qué? El peligro que es que no hagas esto, que no comas esto, que no hagas esto. El peligro es que hay cosas que llevan a que se pongan así las sectas, porque así son las sectas, hermano. Todo leche, no sé, me acuerdo que alguien decía, no, pero no hay que comer, por ejemplo, mayonesa Hellman, porque gente dice una cosa y mal de otra. No tenés que tomar el bracafé, porque el bracafé es hecho con sangre. ¿Quién te va a ir a preguntar por favor que tiene sangre? De todo lo que dicen que tiene ahí. Porque dice que es lo que lo expresa. Hermano, ¿no es cierto? Pero pone como una doctrina. No tomes Coca-Cola, porque tiene no sé qué cosa. Bueno, si él no quiere tomar Coca-Cola, si él no quiere tomar café, si no quiere comer mayonesa, bueno, que no coma, pero no ande, ¿no es cierto?, imponiendo como que fuera una doctrina. Amén. ¿Alguien sabe de otra cosa? No sé si perfume, ¿no es cierto? Y yo entiendo que el perfume el Señor lo usa, ¿no es cierto?, como algo bueno. Dice que es como un perfume, ¿no es cierto?, que las ofrendas como un perfume, y siempre usa, no quiero que sea malo, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que tampoco sea, ¿no es cierto?, una vanagloria o una... Seguro, pero que Dios nos ayude, porque es como para agradarnos, ¿sí? También están las cosas de la ropa, por ejemplo, vino a la mente de aquellos hace años que decía 66, Ruth, y ya todos decían ruta al infierno. Sí, camino al infierno. Que Dios nos ayude, sí. Si uno puede evitar, a veces para no ser de tropiezo, pero no porque eso nos vaya a dañar, ¿no es cierto? Alguien recuerda una cosa para sacarnos de dudas, hermano, ¿no es cierto? Porque hay tantas cosas y se puede hacer eso, se puede hacer lo otro, que Dios nos ayude. Amén. ¿Gabriel? Yo no sé tanto de lo que voy
voy a hablar, pero después pueden opinar. Hay una bebida que son energizantes y hay algunas que por ahí, o algún tipo de comida que tenga algún, no sé, significado oculto, todo que no podemos decir porque no lo sabemos. Pero hay una que se llama Monster, que esa sí es tal cual. Las 3 letras que tiene son 3 6. O sea, eso sí, eso no hay nada oculto. Solamente que está en hebreo, que es como una raya que tiene, son 3, cada uno es un 6. O sea, es el 666 como marca. Y eso sí es un poco más evidente. Seguro que tenemos otras opciones, ¿no es cierto?, para elegir. Digo, si lo quieren ver, hay un video que explica clarito, sin dar tanta vuelta. Sí, bueno, no vamos a negar que el enemigo va a usar esas cosas, ¿no? Pero digo, no son. Porque después, cuando vayamos a Corintios, dice Pablo, no preguntéis nada por motivos de conciencia. Es decir, que si uno no sabe, no voy a preguntar, oye, tenemos que nos cuente cada los ídolos, ¿no? No vamos a responder. ¿No es cierto? No pregunté. Sí, hermano. Pastora, yo he entrado varias veces a la fábrica de coca y muchas veces, y ahí la gente carga los camiones y necesita eso mismo, se sorprende cómo la gente consume esa bebida. De que estamos hablando de la muerte. Que hay trabajo, seguramente. Trabajos subliminales o cosas así. Claro, uno tiene opciones para elegir otra cosa y vas a ver justo eso, que ya con un nombre nomás y eso buscas otra cosa, ¿no? ¿Alguien más quiere apuntar algo? Yo vuelvo a lo de la ropa porque hay muchos dibujos, hay muchas cosas que a veces uno tiene que saber eso. ¿Se puede hablar o no se puede hablar? ¿Es conveniente o no es conveniente? Hay ropas, hay dibujos, ¿no es cierto?, que son diabólicos, ¿no es cierto? Y la gente los usa, a veces no saben, no le parece que no es nada, y uno como general puede dar un consejo, ¿no es cierto? Mirá que eso tiene un trasfondo diabólico, ese dibujito es así, asá, produce cambio a veces en la conducta. Pero digo, siempre hablar como un consejo, ¿no es cierto? No te pongas acá, le saca el uso de ropa. Los cristianos, ¿no? Los cristianos, seguro, porque la gente del mundo no le vamos a decir no te pongas que los hippies, ¿no? Que esta que no tiene boca, ¿no? Tiene un trasfondo diabólico eso. Pero la gente que no conoce al Señor no podemos. El signo de anarquía también. El signo de anarquía también. Sí. ¿Cuál? El signo de anarquía, el que es la cruz al revés, para abajo. Ajá. Ese también. Seguro, sí, hay muchas cosas de eso, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿O preguntar? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentirse en un Cristo Jesús, para que unánime, es decir, haya armonía, ¿no? A una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo lo que apuntaba y iba, ¿no es cierto?, a que en la iglesia de Roma no hubiera divisiones por esas cosas. Y es lo que apunta el Espíritu Santo a la iglesia de hoy, que no haya divisiones por esas cosas. Amén. Si yo pienso que ir a tal lado me hace mal, no me gusta, no es de decir, bueno, no voy, pero no tengo una base bíblica para decirnos que no se puede ir, ¿no es cierto? Mantener la armonía. Pero sabemos los lugares que no son buenos. Esto, de repente a uno le gusta un cantante moderno, pero sabe que el lugar no es bueno, que allí o fútbol, o tantas cosas, ¿no es cierto? No es, antes la gente iba con la familia y disfrutaba, o no se puede, o termina, ¿no es cierto?, uno muerto. Es el ambiente, no es el deporte. Y uno trata, ¿no es cierto?, de evitar todas esas cosas y lo puede mirar la casa tranquilo, si es que le gusta, ¿no? Aleluya. ¿Seguimos, hermano? Pastora, sí. La música también, hoy en día la música uno trata de buscar lo que edifique, pues. El otro día cuando veníamos, la muchacha nos contaba esto que nos trajo y nos quiso mostrar y le dijimos que no queríamos, que a las alabanzas DJ las había todas hecho nuevas, así, todo como está ahora. Le dijimos que no, muchas gracias. A nosotros en lo personal nos gustaban las alabanzas que nos edificaban, pero que a otro le guste, eso es problema cada uno. Es así. Pero uno se guarda lo que uno ha querido y sabe, uno entiende, hermano, puede llegar a cierta madurez qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica. Amén. Amén. Aleluya.
Así que unánimes, en armonía, a una voz, que no se formen, ¿no es cierto?, las grietas en la iglesia por cosas, ¿no es cierto?, que no vale la pena, porque habíamos dicho que después Pablo decía, ¿no es cierto?, porque todos dan cuenta del tribunal de Cristo, y todos al tribunal de Cristo van solo los salvos. Es decir, que hay salvos débiles y salvos fuertes, amén, que van a estar allí en el tribunal de Cristo. No van a estar los que practican el pecado, amén, pero debilidad no es lo mismo que dijimos hace poco de rebeldía. No debemos confundir. Una persona puede ser débil, amén, pero si es rebelde ya es otra cosa. Ya tiene, ¿quién fue el rebelde de la Biblia? ¿Quién fue el primer rebelde? El diablo. El diablo fue el primero que se rebelde. Entonces, el que tiene rebeldía tiene un principio satánico. Se rebelde y dice, no, ya tengo razón. En la rebeldía hay un principio satánico. El diablo fue el primer rebelde. Pero hay personas, ¿cierto?, que son débiles. Amén. Y en eso nosotros tenemos que, y nosotros tenemos debilidades también. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por tanto, dice, como diciendo, en razón de todo esto que venimos hablando, dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos. ¿Qué quiere decir esa palabra recibíos? Acéptenlo, recíbanlo con amor. Amén. ¿Y qué nos dice? Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Acaso éramos santitos, perfectos cuando vinimos al Señor? No somos tampoco ahora. Pero ¿cuántas veces nos creemos eso? ¿Cómo éramos, hermanos, cuando vinimos al Señor? ¿Cuántas mañas teníamos? ¿Cuántas cosas? A mí el Señor nos recibió igual, no nos dijo, mira, vos pecadores, que vas a venir acá. No nos destrató, Él nos recibió. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros también para destratar a otros? Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas hasta los padres. Y acá del versículo 9 hasta el 12, hermanos, son todas citas, amén, del Antiguo Testamento que hablan de la salvación de los gentiles. Entonces, hermano, cuando un judío se enojaba porque un gentil Dios lo recibía, él leía también el Antiguo Testamento, no lo aceptaba, no lo querían recibir. Pero entonces cita, ¿no es cierto?, de 2 Samuel 22, cita del Salmo 18, cita de Deuteronomio, cita del Salmo 117, cita de Isaías. Todas son citas del Antiguo Testamento donde habla que los gentiles iban a tener su parte del reino de Dios junto con los judíos también. Amén. Eso no tenía que ser una novedad, eso ya estaba escrito. Amén. Porque a veces uno capaz piensa, bueno, Jesús vino a los judíos, como dice Cantamar, vino a los judíos. Esto no lo quisieron, Jesús ahora es mío. Es una verdad, ¿no es cierto? Jesús vino a los judíos. Pero no fue que los judíos no le recibieron y Dios dijo, ay, ¿ahora qué hago? No me aceptaron, ¿qué hago? ¿Cómo te quiero a los gentiles? No, eso ya estaba en el plan de Dios. Amén, eso ya estaba en el plan de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y el 13, vuelve a hablar, ¿no es cierto?, de la esperanza, ¿no? El Dios de esperanza, aleluya. El Dios no el Dios que tiene esperanza de que esta iglesia se madure, de que esta iglesia sirva al Señor. El Dios de esperanza, el Dios que da esperanza, amén. De Él viene la esperanza, aleluya. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Qué maravilloso, hermano, es el momento que creemos. Hay gozo, hay paz. ¿Quién lo ha dicho en ese momento? Creo, Señor, en ti. Y como que una mochila, como que un peso sale, como que salimos livianos, ¿no es cierto? Él nos llena de gozo y paz al creer. Aleluya, bendito el Señor. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que Dios es el Dios de esperanza, que nos da esperanza, amén, para abundar en esperanza, darle palabra de esperanza a aquellos que nos escuchan. Amén. ¿Cuánto el mundo hoy necesita palabras de esperanza? Darles esperanza, que hay posibilidad de una vida mejor, que hay posibilidad, amén, de que Dios le escuche, de ser hijo de Dios. Qué maravilloso
aquellos que nos escuchan, porque el Espíritu Santo, hermano, nos da ese poder, amén, de dar esperanza. Gloria al Señor. Y el versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué precioso, hermano. Y así yo veía en esta palabra, veía el proceso del cristiano, y también en este libro. Porque se acuerdan que al principio de Romanos habla de los pecados, de la homosexualidad, y empareja todo, judíos y gentiles, todos envueltos en pecado y en maldades, y dice aquí como en el capítulo 3, que no hay justo ni aún uno. Y ahí también estamos incluidos nosotros. Pero después habla del perdón, habla de que nos bautizamos. En el capítulo 8, tan maravilloso de la esperanza del cristiano, que tiene el Espíritu, que no hay más condenación. Amén, que nadie nos puede señalar que qué maravilloso, que somos más que vencedores. Entonces digo, veía un proceso en el libro como mostrando nuestra vida desde que nos convertimos, de que estamos fuera de Cristo hasta que vinimos a Cristo, todo ese proceso, hasta llegar a lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma, que unos capítulos atrás dijo: no hay justo y hay uno, todos se hicieron inútiles, una manga de pecadores. Pero ahora pasa el tiempo, ¿no es cierto? Se va madurando, se va creciendo, y Pablo le dice a esta iglesia, y lo dice a nosotros también, hermanos, amén. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, que Dios nos ayude, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué precioso, hermano. Llegar a tener bondad es amor, es comprensión, es entender al otro. ¿Conocimiento de qué? No de las cosas de este mundo. No el conocimiento que da la facultad, que dan los liceos, no, el conocimiento de la palabra. Y el tener amor, el tener bondad, el tener conocimiento. El Espíritu Santo nos da la capacidad para poder amonestarnos los unos a los otros en amor, con el respaldo de la palabra. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma y nos dice a nosotros, hermano. Aleluya. Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Y qué es amonestaros los unos a los otros? En esas charlas, en esas tomadas de mate. No sé si por allí uno cuenta una cosa, pero hermano, eso no te conviene. Esa amistad no te sirve si es un joven, por ejemplo. Eso te va a llevar mal. A no ser que vos te pares firme, le hables de Cristo y que te acompañe a la iglesia. Y todas esas cosas que salen en la bondad y en el conocimiento de la palabra, en la experiencia, amén, de las cosas de Dios. Podés amonestar los unos a los otros. Dice el 15: más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, la gracia que de Dios me es dada. Pablo, es cierto, con todo la autoridad que tenía delegada de Dios, porque cuando Pablo quería seguir predicando en Jerusalén, Dios le dijo: no, yo te he llamado y te voy a enviar lejos a los gentiles. Y Dios le dio un ministerio allí a Pablo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Que él era el embajador, ¿no es cierto? Él que iba a hablarle a los gentiles, ¿no? Gloria a Dios. Pero él acá humildemente, porque qué lindo, hermano, es poder combinar las dos cosas. La humildad sin dejar de saber que Dios le ha capacitado con talentos y dones. Llegar a esa armonía en eso, porque algunos, ¿es cierto?, son muy humildes, no sirven para nada. No, a mí no me gusta porque yo no sé hablar y voy demasiado humilde. Y otros seguimos, yo predico, yo le hago. Y acá, ¿no es cierto?, como que nos hace ver de una armonía, humildad en el corazón, en la conducta, ¿no es cierto?, sin dejar de reconocer que soy un vaso en las manos de Dios. Y eso es lo que Pablo acá hace ver. A ver, cuando dice, hermano, en parte con atrevimiento, como yo fui atrevido, hermano, no los conozco, nunca estuve en Roma y la carta que les mando era como un atrevimiento, pero después dice, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada.
Y a cada uno de los hijos de Dios, Dios le dio una gracia, Dios le dio un ministerio, algo puede hacer, algo Dios le dio para hacer. Amén. Siempre reconocí eso. Pablo amonestó, exhortó, consoló, ¿no es cierto? Él puso su cuerpo como un instrumento, ¿no es cierto?, para Dios. Y Dios a través de su cuerpo hizo milagros, maravillas, cosas tremendas. Pero nunca dejó, ¿no es cierto?, de sentirse humilde, pero de reconocer que todo lo que había hecho era por el poder de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a llegar a esa conclusión. ¿Amén? No vanagloriarnos, pero tampoco dejar de reconocer que Dios hace cosas así porque se presta a la persona para que Dios le use, ¿no? Y así Pablo llegó al entendimiento, bueno, no lo conozco, nunca fui, pero como para haceros recordar, porque es que ellos sabían todas estas cosas, y así como nosotros, hermano. Y una palabra, ahora para la semana que viene estamos esperando el pastor José María, él va a venir con palabras, pero bueno, todo lo que nos vayan a hablar, no va a haber nada nuevo que no sepamos. El Espíritu Santo manda a recordarnos las cosas. ¿Amén? Y acá Pablo también, por la gracia que de Dios me da. ¿Cuál era esa gracia? Dice el 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Amén? Porque Dios le había mandado a los gentiles. Se ve que no era lo que Pablo quería. Pablo quería quedarse con los suyos. Y se acuerdan que había dicho, yo me quisiera hacer anatema y para que mi pueblo fuera salvo, pero Dios lo mandó a los gentiles. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les den ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué precioso, hermano, cómo acá Pablo se presenta como un sacerdote, amén, que le habla la palabra a los gentiles, a los que no son judíos, y los ve como aquel sacerdote que llevaba su ofrenda ante el altar, y esa ofrenda ardía, y ese olor subía a la presencia de Dios, y dice que era un olor grato para Dios. Y ahora nosotros, hermanos, que somos gentiles, amén, cuando nos volvemos al Señor, amén, cuando nos viene la palabra, nos volvemos al Señor, somos ese olor grato, amén, que el Señor recibe, somos ese perfume grato, cuando le alabamos, cuando oramos, cuando nos abrimos delante de Él. Pablo presenta esa situación, ¿no es cierto?, como eso que hacía el sacerdote y presentaba su ofrenda. Bueno, así Pablo a los gentiles, y nosotros que somos gentiles, porque acá no hay ningún judío, ¿no? Gloria, somos esa ofrenda agradable a Dios. Qué maravilloso, hermano. Amén. Esa ofrenda, ¿no es cierto? Le decían ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya. Qué precioso, hermanos. Amén. Qué lindo, ¿no es cierto? Porque dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, pero nosotros también podemos pensar y ver que Dios ve tan distintas a veces las cosas como las vemos nosotros. Nosotros vemos un grupo acá y vemos nuestros defectos y vemos nuestras virtudes, y sin embargo estamos todos acá, y delante de Dios una ofrenda agradable delante de Dios. Que cada gloria a Dios que se dice, que cada aleluya, que cada vez que decimos te alabamos, Señor, te bendigo, Señor, y a veces está en el corazón, no siento en la mente, qué bueno eres, Señor, es una ofrenda agradable que sube a la presencia de Dios, amén, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya, qué maravilloso. Y en el 17, hermanos, dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Es decir, que él decía la verdad en todo lo que él había hecho, su trabajo, lo que Dios había hecho por medio de él. Porque dice, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. No era que solo les hablaba, era palabra y era obra, Dios respaldaba. Y es lo que Dios promete, hermanos, hoy día. Dar la palabra y Dios va a respaldar esa palabra con señales, prodigios y milagros. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. No es solo palabra, no es que lindo que habló, sino que se manifestó la obra del Espíritu Santo, tocó el corazón, quebrantó, alumbró, tantas cosas, ¿no es cierto? Gloria a Dios, sanó, bendito el Señor. 19 dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Pablo reconocía, ¿eh?, que le habían seguido a la palabra potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. No era el poder de Pablo, no es el poder ahora de ningún hermano, de ningún pastor, es el poder del Espíritu de Dios. Aleluya.
Bendito Dios. Y hermano, una de las cosas que vemos acá, aleluya, que nombran, ¿no es cierto?, a Dios en estos versículos que estamos viendo, a Cristo y al Espíritu de Dios. Acá nombra a la Trinidad porque al final del versículo 17 habla de lo que Dios se refiere, ¿no? Después en el 18 dice: Cristo ha hecho por medio de mí. Y después el 19 dice: con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Así que habla, amén, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y ellos se mueven, amén, en medio de su pueblo, a través de sus hijos y de sus hijas que se ponen en sus manos. Amén. Y dice Pablo: de manera que desde Jerusalén, porque allí empezó él, ¿no es cierto?, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Ilírico iba más allá, recuerdo que teníamos el mapita allí, iba más de lo que ahora es Turquía y todo iba para arriba, lo que ahora se llaman los países lo que se llaman ahora los países balcánicos, puede ser, porque ahí en la cordillera de los Balcanes, los países de ahí. Estuve mirando acá, pero este hermano se ve que es viejo porque hay países que no están, porque está Montenegro, está otros países que son recientes. A ver, pero por toda esa zona Pablo predicó, por todos esos lados, lo que hoy es Yugoslavia, lo que es Albania, todos esos lados, eso era lo que era Ilírico en aquel tiempo, ahora son esos países, por todos lados él predicó. Amén. Dice, igual aleluya, por todos los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado. Ahora yo pensaba, cuando Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, sería que iba pueblo por pueblo, aldea por aldea, casa por casa. Así iba Pablo. ¿Cómo sería que iba? Porque dice, todo lo he llenado. En toda esa zona, ¿podría una persona sola hacer eso? Yo creo que no, hermano. Dejaría lugares, enviaría a otro, porque Pablo tenía un equipo que lo acompañaba siempre. Tal vez iba él a la capital y mandaba a una aldea, a pueblos. Ahora yo pienso en esos pueblos, en esas aldeas, o en las capitales, no eran todos los que creían, pero como una vez el pastor me dijo, ¿no?, que en un tiempo en Cerro Chato, por ejemplo, no había nadie. Y él iba a lo de Evangelina allá y volvía porque nadie abría las puertas, a nadie quería. Y yo dije, ¿por qué vas a ir solo por Evangelina hasta allá? Mientras yo vaya, hay oportunidad para las vidas allí. Y yo pienso que Pablo, que no fuera a casa, había oportunidad. Amén. Cuando usted va a Yun, hay una oportunidad para todo el pueblo de Yun. Cuando usted va a Ibota, cuando se va a Lorenzo Freire, cuando se va a Quebracho, al pueblo que se vaya, hay una oportunidad que se le da. Que la gente se llega allí. Yo pienso que Pablo de esta manera diría, amén, todo lo he llenado, porque imposible, ¿no es cierto?, en tan poco tiempo que vayan casa por casa. Pero estaba en ese lugar. Había oportunidad para la vida de ese lugar. Tenía, como digo, su equipo, sus hermanos que le enviarían, ¿no es cierto? Aleluya. No sé si alguno piensa de otra manera. ¿Cómo sería esto que Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, toda esa zona? Son kilómetros y kilómetros. Porque en esa época veían algo nuevo toda la gente y Sí, claro, y el que no podía ir, alguien le llevaba, ¿no es cierto? Eran oportunidades, ¿no es cierto? Que no quiere decir que todo el lírico se salvó. Tampoco quiere decir eso. Y dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, porque había otros lugares, que había ido Pedro, que habían ido los hermanos cuando fueron esparcidos. ¿Se acuerdan cuando había la persecución? Los hermanos fueron esparcidos por todos lados, Samaria y todo, iban predicando la palabra. Ellos eran otros que habían, como dice acá, por ejemplo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, porque había sido nombrado por esos hermanos, por Pedro, por otros apóstoles, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca habían oído de él entenderán. Gloria al Señor. Cumplió la palabra, ¿no es cierto? Pero acá, que no sé si terminamos, quería decirles, hermanos, que se acuerdan que allí
En Romanos 1:13, el apóstol Pablo había dejado con la espina que era lo que le había impedido. 1:13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Muchas veces me he querido ir a Roma. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y acá, en el versículo venido, da la razón de por qué no había ido todavía a Roma. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Porque acá dice por esta causa. ¿Qué causa? ¿Cuál era la razón? Que Pablo tenía gente a quien predicarle todavía, allí en la zona. Por eso no había ido a Roma. ¿Vieron? Porque termina la mitad del versículo 19, termina diciendo, después de la mitad: y por los alrededores de Jerusalén, hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no de Cristo que hubiese sido nombrado. Amén. Pero después dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, porque decía, voy a ir a Roma si todavía tengo para predicar acá, pero ahora está todo lleno, ya el Evangelio ha llenado todo, ahora sí puedo ir. Esa era la causa, ¿ves?, por la que Pablo decía allí en el capítulo 1, versículo 13, que muchas veces había sido estorbado. Amén, porque todavía él tenía lugar, amén, allí en los alrededores, amén, para predicar. Pero ahora que ya el Evangelio se había desparramado por toda su zona, ahora dice, bueno, ahora sí puedo ir tranquilo hasta luego. Amén. Gloria al Señor. Dejamos por acá. Aleluya. Aleluya. Capítulo 15. El título es Viviendo para bendecir a tu hermano. Punto A, siendo lleno de la vida cristiana, versículo 1 y 2, llenos de cariño y preocupación por los demás, que Dios nos libre, hermano, de la indiferencia hacia nuestros hermanos. Versículos 3 y 4, ejemplos de Jesús, puso a los demás primero. Versículos 5 y 6, una oración para que se cumpla esta actitud de los romanos. Versículos 7 al 13, llenos de amor por otros y gozo y paz por el Espíritu Santo. Punto B, la carga de Pablo en el ministerio, versículo 14 al 16, la razón por la cual Pablo escribe. Versículo 17 al 19, Pablo se gloría en la obra que Dios ha hecho por medio de él. Y versículo 20 al 21, el deseo de Pablo de predicar el Evangelio en nuevos lugares. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno? Pregunta 2. ¿Para qué sirven las escrituras antiguas? Y pregunta 3. ¿De qué nos llena Dios al creer? Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Amén. Gloria al Señor y que Dios nos ayude. Amén, a poner por obra, practicar esa palabra. Amén. Se ponen de pie. Gloria al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por este misterio, por tu palabra, Señor. Lo profundo que tú has llegado a nuestros corazones para edificar tu iglesia, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Dios mío, a meditar en ella, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Cuánto necesitamos para que nuestro carácter sea transformado, aleluya, porque tu palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Enséñanos, Señor, a vivir tu palabra como lo hacía el siervo tuyo, Pablo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellas, Señor, que han de recibir a través de los audios, Señor, a través de internet, esta enseñanza, y fortalece a tu sierva, llévale todo cansancio, Señor, en el nombre de Jesús, sigue
guardando para que Amén, siga amén. siendo este instrumento en tus manos. Amén, Cuánto gloria a Dios. necesitamos en este tiempo final Aleluya. para que los obreros sean edificados. Amén, Aleluya, gloria a aquellos Dios. que quieren servirte Gracias, en los Señor. pueblos, Señor, llevando tu Aleluya. palabra ante su familia. Amén, Padre. gloria En a el Dios. nombre de Jesús, Señor, que tu Gracias, Espíritu Padre, Santo bendito nos Rey. recuerde, Señor, cuando necesitemos, Padre, esa palabra que la cual, Señor, tú has hablado en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús y ayúdanos en este tiempo que vamos a tener, Señor, de oración. Guarda también a aquellos que han de regresar ahora y los que han de regresar, Señor, después, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, nos saludamos la paz del Señor. Amén.